Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Imagen de Trabajo. Este va a ser un programa muy, pero muy especial. Vamos a tratar un poco de la realidad de la Argentina y sobre todo de aquellos cambios que podrían darse siempre y cuando la sociedad acompañe, claramente, porque esto es lo más importante, que despertemos todos, ¿no? Horacio Recibor, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bien. Qué invitados que tenemos hoy en el programa. Una mesa. Importante. Dos referentes realmente muy importantes con mucho peso en la sociedad. Uno es Esteban Paulón, diputado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Y Juan Carlos Smith, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Gracias por Bien, venir. bien. Bueno, a ver, 24 de marzo, una marcha que ha dejado un montonazo de cosas y creo que sobre todo la cantidad de personas en la calle, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué les pareció? Yo creo que todavía estamos conmovidos, ¿no? Por una marcha. Cuando fue, ¿se acuerdan ustedes los dichos de Milei en Davos? Que surgió esa marcha del 1 de febrero espontánea, que se armó en 10 días y también fue muy numerosa, no tanto como esta, pero muy numerosa. Yo había dicho que Argentina todavía tenía muy presente y muy viva la sociedad democrática. Que más allá de esta idea de Javier Milei, de pretender que viene un cambio cultural, que acá la gente se olvidó de los derechos adquiridos, que el odio aparece como un discurso permanentemente en la política, había una sociedad que incluso habiéndolo votado a Milei, entiende que Argentina después de la dictadura militar aprendió que la democracia tal vez no resuelve todos los problemas, pero que es una base sin la cual es imposible luchar por ningún derecho, ¿no? Porque por ahí hay gente muy joven viendo el programa, pero durante la dictadura no había actividad sindical, se suspendió la actividad parlamentaria, por supuesto la violencia, la cultura, artistas exiliados, claro. Y desde ya obviamente los crímenes de lesa y todo lo que fue el terrorismo de Estado. Y esa sociedad volvió a salir el 24 de marzo. Y sin miedo, y masivamente, y sin protocolo, y sin ningún tipo de incidente, sin nadie que pinte nada que no tiene que pintar, sin nadie que genere ninguna otra cosa que recordarnos que la mayoría de la sociedad argentina sigue creyendo en la democracia, sigue creyendo en los derechos humanos, sigue creyendo en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sigue creyendo en que se puede construir una sociedad en la cual haya una posibilidad de la movilidad social ascendente. Por eso también fíjate que las marchas más fuertes fueron en defensa de la democracia y en defensa de las universidades y la educación. Sí, claro. Bueno, vos, Juan Carlos, en tu caso hace prácticamente toda la vida militando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué te pasa hoy? A mí tengo la impresión en la línea de lo que dice Paulón, que yo creo que la Argentina tiene incorporado el activo democrático. Esto no hay vuelta atrás en esto. A pesar de que después de muchas décadas el sistema democrático no ha alcanzado a elaborar, a ejecutar las respuestas que efectivamente se supone que la política le debe dar al pueblo. En materia social, en materia económica hay enorme deuda. Ha habido lo que yo llamo chispazos. Ha habido experiencias luciérnagas, brillan, pero no alumbran. ¿Por ejemplo? Y parte del periodo kirchnerista fue eso, en mi interpretación. Sí. Pero la sociedad está alerta en este sentido ante la interrupción de cualquier... No hay una vocación de ir hacia atrás. Y lo ha demostrado este año con la multiplicación de conflictos que hay. Y la aceleración de los conflictos que empiezan a aparecer en la superficie están evidenciando crónicamente que una cosa es la votación. Yo siempre digo, el proceso democrático y la votación dura hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde vuelve a mandar dinero. Entonces me parece que es allí donde está viva la rebeldía de nuestra sociedad, o de parte de nuestra sociedad. Ahora, ¿hay alguna forma, si se quiere, o alguna batalla que hay que dar, o esto que tanto el gobierno llama la batalla cultural, que tantas veces lo hablamos, Chavo, pero al nivel trabajo, en algún momento en la Cámara de Diputados se escuchaba, por ejemplo, los trabajadores ya no quieren estar con el convenio colectivo, desde la parte libertaria, ¿no? Y aquellos partidos dialoguistas. No quieren estar con el convenio colectivo de trabajo, no les importa, quieren ser sus propios jefes, no quieren, por ejemplo, con las aplicaciones y demás. ¿Hay alguna discusión que hay que darse? No. ¿Se debe? No, para eso están los derechos, para eso están la legislación, los convenios colectivos para aplicarse. Eso es un verso que quieren inventar los libertarios para acabar con los derechos. ¿Sabes qué? En línea con lo que hizo Horacio, uno de los triunfos
de esta batalla cultural que lleva adelante el gobierno, que entiendo que es un triunfo efímero, pero digo, hoy se ha instalado en una parte de la sociedad y explica parte del triunfo de Milei. Tiene que ver con que se logró hacer creer a la gente que ante una parte de la sociedad que tiene ciertos derechos y otra parte que no los tiene, mejor todos abajo, mejor todos sin derechos. Y ese quizás es un debate que nosotros tenemos que dar y volver a ganar en la sociedad. Que lo que tenemos que ir es una sociedad con más derechos. O sea, que si hay trabajadores y trabajadoras hoy que tienen la posibilidad del aguinaldo, las vacaciones, los derechos que se han conquistado con tantos años de lucha, no solo en Argentina, en el mundo, no hay que ir al modelo de las aplicaciones en la economía. Hay que ver cómo esa economía se formaliza, esos trabajadores entran en el circuito formal, hacen aportes, pueden acceder a la jubilación, tienen las vacaciones, tienen el aguinaldo, porque es cierto que de alguna manera se logró convencer a una parte de la sociedad. En Argentina, más del 40% de los trabajadores y trabajadoras están fuera de los convenios. Pero Esteban, hay una gran parte de la sociedad que está convencida del discurso desde el momento que se vuelve a plasmar una discusión sobre el 24 de marzo, sobre la dictadura. Está claro. ¿No? Yo voy a los ejemplos. O sea, es mentira que los trabajadores y que los jóvenes no quieren los convenios colectivos. Nos acaba de pasar a nosotros en Blender. Blender, la aplicación, nosotros fuimos, hicimos denuncia, no nos dejaron entrar con la autoridad del Ministerio de la Ciudad. Hubo los mismos trabajadores, los compañeros en las redes, se hicieron eco de la situación que estaba pasando y todo el mundo pedía la aplicación del convenio colectivo. O sea, y son todos pibes, ¿eh? O sea, que no es que hay una juventud que dice que desconoce el emprendimiento. Sí, claro, no, mentira. Sí. Todos quieren tener sus derechos. Así que es una falacia que lo que dice el gobierno y querer poner en pos de la gente o de los jóvenes cosas que pregonan ellos, ¿no? Sí, mentira. en boca de los otros. Ahora, también hay algo que pasa en diputados, hay algo que pasa dentro del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Hay una, si se quiere, incredulidad de la sociedad frente a estas autoridades. Vos hablabas de una época del kirchnerismo en donde la gente realmente se encolumnó, pensó, siguió, si querés, y hoy es como que hay una pérdida de eso. Habló Cristina el fin de semana y entonces habló de educación y de todas las deudas que se tenían. Deudas que también en su propio gobierno hubo, ¿no? Que ella intentó modificar y que de todas maneras tampoco pudo. Ahí la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hacemos hoy, en el punto en donde estamos parados, para que haya líderes que reconozca a la sociedad como, bueno, lo voy a seguir porque realmente me está proponiendo, no sé, un cambio, me está proponiendo mejor educación, me está proponiendo mejor cultura, me está proponiendo mejores calidad de puestos de trabajo? ¿Cómo se hace? Inversiones, tantas inversiones que nunca llegaron, ¿no? También. Bueno, hay que empezar de nuevo. No hay otro camino que empezar de nuevo a tratar de seducir y de promover un compromiso de la sociedad con su propio destino. Este no es un destino que nos va a llevar a buen puerto. Hay una fundación que se llama Faro, sí, que es la que está promoviendo, salud, digamos, sí, ahora que dijiste esa palabra, es la que está promoviendo los valores libertarios, si se quiere. Bueno, yo que vengo del sector marítimo y portuario, tengo un dicho: no hay que confundir faro con puerto. El faro está puesto para no llevarse por delante el escollo y el peligro. El puerto es el lugar de abrigo. De modo tal que no hay otra manera de ir y hablar con nuestro pueblo y revivir nuestras experiencias históricas. El hecho de que hayamos vuelto a un endeudamiento implica mayor sufrimiento para nuestro pueblo, para los que estamos viviendo este presente y para los que van a venir detrás. Bueno lo del endeudamiento porque fue una de las grandes, si se quiere, cuestionamientos que hubo durante toda esta semana. Va a seguir, de hecho. No, va a seguir y... En diputado va a seguir. Aparte de obviamente lo que ocurrió en diputados, que es grave, nosotros votamos en contra porque era un cheque en blanco que el gobierno le emite al Fondo Monetario y el Congreso lo endosó. Totalmente. Lo hizo válido porque la verdad es que es insólito lo que se hizo. Al día de hoy no hay detalles de qué es lo que se va a firmar, ni va a haber por varios días. Pero creo que más allá de la discusión del endeudamiento, que como bien decía Juan Carlos, va a traer
más ajuste, porque ahora va a haber una deuda mayor, que es mentira que no hay endeudamiento, que esto no incorpore, no amplíe el la deuda endeudamiento. creció, pero... La deuda creció y va a seguir creciendo y crecen los intereses que se pagan por la deuda. Y se cambia deuda que no paga intereses por otra, pero yo creo que también parte de seducir a la sociedad y que se pueda pensar en una alternativa, que es lo que hoy tal vez no se ve claramente y por eso mucha gente incluso disconforme sigue bancando a Milei en las encuestas, tiene que ver con analizar qué modelo de país queremos. Porque fíjate que el gobierno centró todas sus expectativas en la baja de inflación y en la eliminación del déficit fiscal. ¿Y a qué puerto nos llevó, sí, claro, en términos de los portuarios, a qué puerto nos llevó el superávit fiscal? ¿Para qué sirvió si hoy estamos de nuevo en el fondo? ¿No será que hay temas del modelo productivo del país que no cierran y qué es lo que realmente hay que... Y no digo no cierran que hay que cerrar la industria y ser un país de servicio y abrir las importaciones y que acá venga la mayonesa de Inglaterra. Digo que hay un montón de oportunidades que tiene Argentina sobre sus recursos naturales, sobre los sectores de agricultura. El puerto, lo de la hidrovía es una vergüenza. La licitación pospuesta, un nido de corrupción. Digo, tenemos tantas oportunidades que es como que hay que pensar cómo a lo bueno ya hecho, porque Argentina también hay que reconocer, es uno de los países que en Sudamérica tiene un cierto desarrollo industrial, tiene un desarrollo de lo científico-tecnológico. Pero con esta política... Con esta política todo muerto. Vamos Por a eso, retroceder muchos ahora, años. no va a alcanzar ajuste ni deuda con el Fondo Monetario, ni superávit. Porque ¿para qué queríamos el superávit si tenemos que ir al Fondo Monetario? ¿Cómo es el tema? No es que ahora nos valemos por nuestros propios recursos. Y eso es complejo, ¿no? Hay que pensar cómo potenciamos ciertas áreas y ciertos sectores de las cadenas productivas de nuestro país. Juan Carlos. Sí, normalmente las coyunturas políticas nos han ido llevando a un debate perpetuo sin atacar los problemas estratégicos de este país. Efectivamente, nuestro país tiene posibilidades inmensas de llegar primero a una etapa de crecimiento y después del desarrollo. No son las dos la misma cosa. El desarrollo requiere de otras herramientas que no tiene el crecimiento. Pero indudablemente siempre en las coyunturas... ¿Qué se está discutiendo ahora más allá de todo esto en la proximidad del proceso electoral? Los espacios de poder. No digo, sería malo generalizar, porque hay notables excepciones, pero mayoritariamente una discusión por los espacios de poder. Y entonces, alrededor de todo esto aparece esto que dijo acá el diputado, los problemas pendientes de antaño. Nosotros en los 70 teníamos el 1 o 2% de pobreza. Hoy tenemos casi el 50%. Es decir... Y mal medida. Y eso ha sucedido en democracia. Está lejos la dictadura militar ya aunque es cierto que allí creo que se sembró el huevo de la serpiente en materia económica y social para llegar a esto. No hemos podido quebrar aquella lógica. Esta es la verdad. No se ha podido quebrar desde la política esa lógica a lo largo de todos estos años. Lo cual es una pena. Yo creo que, sumándome a tu pedido de empezar de cero, es empezar otra vez a pensar en esa gente, en que vos sos un dirigente, pero que tenés gente atrás, adelante y abajo, en todos los sectores, que necesitan sí o sí de la respuesta de ese dirigente. Bueno, pero me parece que también tiene que ver a esta medida que creo que durante un montón de tiempo se les solicitó a la CGT, esto de salgan a la calle, vamos, empiecen a movilizar y qué sé yo. Bueno, finalmente está la fecha, ¿no? 9 de abril estamos. Sí, está la fecha y yo estuve al frente de la CGT, he sufrido el desgaste de estar en un lugar como ese, he sufrido la incomprensión de estar en un lugar como ese, porque claro, esa coyuntura de la que recién hablé estaba presente. Sí. Es decir, de repente en el periodo que estuve yo, gestión de Macri, pedían paro todos los días. ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando apareció la alternativa política en la construcción del peronismo, entonces abandonaron todas las quejas. En el último año del gobierno de Macri casi no hubo conflictos. En el último gobierno, en el último año del gobierno de Macri casi no hubo conflicto, porque había que cuidar el resultado electoral. Bueno, me eximo de explicaciones de lo que pasó después. Sí, total. Entonces, digo,
tenemos que trabajar la síntesis política. No, porque aparte, obviamente yo creo que lo sindical tiene un techo y hay que después plasmarlo en las leyes. Pero tiene que haber un norte, un horizonte concreto para discutir, cosa que no ha aparecido normalmente. de todas maneras, la CGT fue la primera que salió a la palestra con el primer paro nacional. Yo me acuerdo las cosas que nos decían, porque hacía un mes de gobierno que estaba. Sí. Y nosotros fuimos a El país la tiene medida que nacional trabajar, ustedes ponen paros en la rueda, pero no los nosotros dejan fuimos crecer, contra, etcétera. preciso contra el decreto 70 fuimos. Después fuimos a otro segundo paro nacional, que también fue muy discutido. O sea, me parece que los tiempos, o sea, no es tan sencillo convocar un paro nacional desde la CGT, y también hay que medir los tiempos, ¿no? Entre Porque otras tampoco cosas, podemos Chavo, medir, ¿no? porque esta es la única central en el mundo capaz de provocar un paro general de todo el país, y como resultado de eso que se provoca un hecho político. No, eso no sucede en toda parte del mundo. No, está clarísimo. Es decir, por eso que hay tanto ruido cuando el análisis político de los medios, de los expertos, de los politólogos, dicen, ¿cómo van a parar todo el país? Bueno, nosotros o para qué va la tenemos CGT a una la Casa tradición, Rosada también, ¿no? tenemos una tradición porque nadie para por su convenio colectivo de trabajo. Cuando hay un paro general, la demanda es política. Efectivamente, lo digo con todas las letras, la demanda es política. Queremos que haya un enfoque social sobre esto y un cambio del programa económico. Esto es lo que queremos, discutirlo. No tenemos toda la razón, pero expresamos una parte importante de la sociedad. ¿Y por qué no se logra? Bueno, la confusión que muchas veces hay alrededor de la problemática sindical también se refleja en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, salvo honrosas excepciones, le ha dado la espalda. Ha habido cuestiones vergonzantes. Sí. Digo, ¿cómo puede ser que haya un DNU que vaya ahí al Congreso, que donde lo acaba de explicar el diputado, todavía no se sabe ni siquiera cuál es el monto, y levantamos la mano? Es vergonzante. Y habría que poner con nombre y apellido a todos los que realmente han levantado la mano para todo eso. Y sin que esto signifique una discriminación, tenemos que saber. Pero la sociedad tiene que saber quién está a favor de que no se arrodille el país frente al capital internacional y el otro que quiere guardar por lo menos un cachito de dignidad. Ahora, ¿les interesa? Porque, a ver, en el Congreso están los diputados de Tucumán, los diputados de Catamarca, los diputados de Salta, los diputados de Córdoba, en algún caso. Tenés a Margarita Stolbizer, que dice una cosa pero vota otra. Tenés a santafesino, en el cordobés, ¿cómo es que se llama? De Loredo, que dice una cosa y vota otra. Exactamente. Ahora, esa gente está expuesta. De Loredo sale a la puerta del Congreso y lo rajan a puteadas, pero de todas maneras él queda como que no pasa nada. Ahí está mi pregunta. ¿Qué pasa? ¿Importa? Sí, No, yo sí, creo que por sí. tal importa, porque él está peleando algo. De Loredo está peleando la primera candidatura. Y la Bueno, pero gente volvemos está- entonces a lo que decía Juan Carlos. Bueno, son todos pues, intereses propios. Obvio. Bueno, Ninguna por- ideología hay atrás. Por eso triunfa una idea como la de Milei, que Claro, plantea que no hay- la política... O sea, acá el problema no es que la política es una mala palabra. La política No. es maravillosa porque es la forma que encontramos de Hay que organizarnos. reivindicar la Y política. hay que reivindicar la política. Milei, con picardía, y entiendo yo también en base a las consultoras, etcétera, llega simulando ser alguien de afuera de la política, aunque siempre trabajó y se movió en entornos cercanos al poder económico, por lo menos, fue asesor de los grupos económicos más grandes de Argentina, y con un discurso anticasta, pero después te arma un gabinete con Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Toto Todo casta. Caputo, Daniel Scioli, Guillermo Franco. Yo digo que es lo mejor de cada casa. Claro. Agarró la casta de unos y la casta de otros y la metió en un Games único of Thrones gobierno. esto. Claro. Y bueno, hay una parte de la sociedad que creyó, que te diría que algunos de los debates que dio Milei en campaña hasta son debates positivos para poner sobre Claro. la mesa. Sí. Porque decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a darle dignidad y derechos a esos trabajadores que hoy no tienen? El problema es que después, cuando llegó al gobierno, lo que hizo fue quitarle dignidad Bueno, y derechos a se los tuvo que trabajadores rendir. que sí los tenían. Tuvo que rendir también, ¿no? Y tal vez era yo entiendo que era la idea original, ¿no? Vos vendés un producto, ese producto en un momento de crisis y de descontento de la sociedad cuajó y entró. Ahora, no sé cómo funciona la cabeza de otros políticos. Yo no me puedo ir a dormir a la noche
tranquilos y voté algo que siento que está en contra, ni siquiera de mis valores, de la coherencia que siento que represento. Otros seguramente podrán irse a dormir, pero están jugando una carrera política. Mira, si a vos no te importa ser ministro de Defensa de la Rúa, diputado por, no sé, por López Murphy, ministro de nuevo de Macri, ahora diputado por Milei, o si ves, bueno, pasaste por todos lados. Si no te interesa ser de cada uno, la verdad que no tiene, uno también no hace solamente política, también hay que honrarla, la política, y la política se honra con coherencia, incluso a veces votando en contra de lo que la gente esperaría que votes, o diciendo algo, qué sé yo dependía de mí el otro día que la economía del país explote porque voté en contra del acuerdo del FMI, y creo que es más irresponsable votar algo que nadie sabe qué es. Totalmente. Sumarse a una operación de prensa que armó el gobierno de las buenas noticias, porque vieron ustedes que ahora hay tanto esas reuniones que nadie oficializa. Sí. Habrían dicho que uno en un pasillo del Fondo Monetario dijo conversaciones constructivas. Esto lo escuchamos muchas veces, lo de conversaciones constructivas, todos los gobiernos tienen conversaciones constructivas. Lo que faltaría es que el fondo diga, estamos totalmente enemistados con el gobierno, eso no va a pasar. Y creo que hay que ser coherente y hay que apostar a la buena política, y hay que apostar a escuchar mucho a la gente, porque de ahí va a venir la forma de lo nuevo, que no es sin derechos laborales, sin sindicatos, sin escuela pública, sin salud pública, es seguramente con mejor representación, con más respuesta de parte de los sindicatos a los trabajadores, con más trabajadores empleados. También hoy hay sindicatos que están, entiendo yo, pasando momentos complejos, porque a los despidos no es menos aporte sindical, ojo. Son menos trabajadores y trabajadoras para representar y para defender ciertos derechos, ¿no? Se está ahondando ese proceso. Nosotros en nuestra actividad hemos perdido casi 6.000 trabajadores. Claro. Es un montón. Y es un montón. Sí, y además son puertas que se cierran, pero que no se abren después. Y vos ves que no hay un horizonte económico. Vos decís, ¿cuándo rebota esto? ¿No? Está todo el mundo esperando en algún momento, bueno, tocamos piso, rebotamos, sin embargo se sigue profundizando. Sí, la B, la U, la E. Sí, no sabés ya qué letra es. Se sigue profundizando la falta de trabajo, la economía que no arranca. Bueno, vos estuviste por el interior haciendo una recorrida. Sí. ¿Y cómo viste? Bien, estuve en Neuquén, estuvimos en San Martín de los Andes, en Zapala. Bueno, Neuquén es una provincia que diferente, ¿no? Que tiene otro proceso, tiene vaca muerta, parece otro país, ¿viste? O sea, te encontrás con una realidad, bueno, todas las reuniones, las asambleas que hemos realizado con los compañeros, obviamente, que están impregnados del problema de nuestra actividad, ¿no? Y sobre todo en algunas empresas que están mal, ¿no? Estamos con los compañeros de Supercanal, falta inversiones, falta competitividad, entonces están asustados. O sea, la mayoría de los compañeros están asustados porque no están, más allá de la parte económica, internamente en nuestra actividad no se ve que un proceso de que vamos a tener un crecimiento, ¿no? Eso fue en Neuquén, la verdad, muy bien, muy lindo. Siempre que uno cuando viaja al interior se encuentra con los compañeros, aparte te nutrís, ¿no? Sí, porque lo que te iba a decir, obviamente te enriquece y saber bien la realidad que pasa. Después estuve en un plenario de delegados en Córdoba, que los cordobeses, la verdad que tienen una organización importante, hacen esos plenarios el primero del año, donde se fijan las pautas, ¿no? De todo lo que está pasando, la realidad, un crecimiento, ahí estamos terminando una obra, un edificio de 7 pisos en el centro, así que estamos con la lengua afuera, pero estamos llegando a ver si podemos terminarlo antes de fin de año, una obra hermosa, así que bien con los cordobeses. Y el lunes voy a Bahía Blanca. Bien. El lunes voy a ir a Bahía Blanca, que la verdad que internamente a nosotros el sindicato quedó bajo agua y tenemos una cantidad... Nuestro también. Nosotros también, exacto, varios compañeros. Y después tenemos todo lo que hemos realizado, la colecta, y vamos a llevar el lunes también, tenemos varias familias nuestras, varios afiliados, 6 o 7 que perdieron todo. Entonces estamos trabajando con eso, hemos realizado, agradecerle a todos los compañeros del país y las seccionales, hemos juntado casi 45 millones de pesos para
para utilizar para el rearmado de las familias y de todo lo que han perdido. Así que ahí vamos a estar el lunes visitando a todos los compañeros de Bahía y ver en qué más podemos ayudar. Que ahora aprovecho, porque el gobierno había hablado de un desembolso, pero después no habló nunca más. Eran 10.000 millones de pesos que llegaron, la pero... primera vez que fue un incendio... 200. 100 dijo al principio. Primero dijo 100, pero bueno, yo me acuerdo la primera vez que fue en Milei, ¿no? Dijo 200. Yo no me lo puedo sacar. Los 10.000 millones llegaron, Pero ¿no? la primera vez dijo no hay plata. No hay plata. La primera vez. La primera vez cuando Ustedes fue. son solidarios, Yo trabajen. creo que los bahienses van a saber arreglarse. Total. Yo me acuerdo patente que lo dijo. Disfrazado de ¿A qué guerra. fue, no? ¿A qué vas y vas a decir eso, no? Sí. Bueno, y esta vez me imagino que va a pasar lo mismo. Bueno, pasó de hecho, porque fíjate que la ayuda está bien más allá de lo que significaba, ¿no? Meterse en el Sí. medio del agua y demás, que era muy complicado en algunos lugares, sobre todo en Cerri y en White, pero de todas maneras, ausente. exacto. O sea, Igual ausente. nosotros también trabajamos mucho con el tren solidario. El tren solidario era Lo pasamos el programa anterior, todo el tema del tren Experiencia solidario. extraordinaria. Una experiencia hermosa que se hizo. De la base, de delegados, Sí, trabajando. todo trabajando, solidario, se juntó mucho, el tren, lo importante que iba parando el tren, juntando en todas las localidades. Sí, como el tren solidario Exacto. que se hace, que va pasando por Sí, Cañuelas, exactamente. Las Flores y demás. Muy, sí. muy buena experiencia. Así Qué que bueno bien. eso. Ahora, también, más allá de que es una buena experiencia, que yo reconozco que está buenísimo, que formé parte de eso también, porque colaboré y demás, me hubiera gustado un Estado presente. La verdad que me hubiera gustado. Sí, bueno. Que estuviera, no sé, el presidente con las botas y con el traje allí caminando en el medio del agua, en el medio del barro, acompañando a aquellos que no tenían absolutamente nada. No solamente para la fotito, ¿no? Como fue Petri, como fue Bullrich. Bueno, él fue después 5 minutos y volvió. Sí, sí. Ayer hablábamos en la Comisión de Obras Públicas, donde debió haber venido el secretario y no ¿Hay vino. comisión de obra pública? Hay una Comisión de Obras Públicas. Claro. Buena pregunta, ¿para qué está? E ilusionadamente esperábamos al secretario, que nunca llegó, como corresponde. Casi ningún funcionario de este gobierno ha venido a explicar. Y la verdad es que, yo lo planteaba en términos de... Estaban los trabajadores y trabajadoras de vialidad y de todo el sector vial, porque trabajamos sobre el tema de la red vial. Y la verdad es que, vos decís, bueno, cuando fue Bahía Blanca, fue Vialidad la que fue a reconectar los tramos cortados de la 3, etcétera. Y yo planteaba como una figura así un poco, no en chiste, pero sí como irónica, decir, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Van a poner una cabina de peaje para que los inundados se paguen su propia reparación, porque Claro. Estado presente, a veces se entiende mal, es esto. No, claro. Es que por supuesto hay una solidaridad, por supuesto que Argentina es un pueblo solidario, sí. pero la dimensión de una tragedia como la de Bahía Blanca no hay manera de superarla sin la presencia del Estado, porque hay rutas, hay caños de gas, hay Agua, caños de infraestructura, agua, hay todo lo agua, que es hay un electricidad. costo en las familias. A mí me tocó ser parte cuando trabajaba en la Municipalidad de Rosario de varios operativos y en algunos coordinando 2001, que fue una situación de crisis. 2006, 2007 hubo una pedrea muy grande que arrasó una parte importante de la ciudad, y 2007 una inundación muy grande también que dejó varios barrios anegados. Y la verdad es que no hay posibilidades de la solidaridad. La solidaridad ayuda, muestra un pueblo dispuesto, un pueblo abierto. Nosotros creo que es muy bueno ser argentino, ¿no? Como dice ese funcionario, que por suerte estamos llenos de argentinos, argentinas, que somos solidarios, creativos. Sí. Reidel, que fue a decir ahí a un foro internacional que lo peor de Argentina son los argentinos, pero más allá de que somos muy buenos y que somos muy solidarios y que estamos siempre al pie del cañón, si el Estado no está, esas familias no se reconstruyen, y si el Estado no está, a la ciudad le va a costar mucho. Entonces, también pensar en cuál es el rol del Estado, desde la reparación de una ruta a una exención impositiva para un negocio, almacén que tiene que reponer todo su stock y el freezer y la heladera, y no va a haber manera de que colectivamente se resuelva. Y vale una oficina de vialidad que ya tenía un recorte del 50%. Sí. Además, ¿no? Porque estaban laburando con nada. No, y prácticamente. despedidos, hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras despedidos, pasados a disponibilidad. Prácticamente para el gobierno Vialidad no. Yo digo, el gobierno cree que Argentina son 24 pedazos de tela pegados con goma, ¿no? Y Vialidad es el surcido que hace que eso sea una única pieza.
Una remera, un pullover, algo, es la que lo une. Porque en un país tan grande como Argentina, sin la 40, sin la 9, sin la 34, sin la 3, sin los puentes. Es imposible. Bueno, yo también hacía referencia a la importancia del tren en su momento, ¿no? Que también es otra gran deuda que tenemos nosotros. En realidad en reemplazo de esto, ¿no? Exactamente. Se mejoró en el AMBA, pero en el interior cuesta. Sufrió mucho, Sí, cuesta. sufrió mucho. Los invito un segundito, vamos a ver el fútbol femenino del Satsai. Dale. Doble función del fútbol femenino del Social Atlético Televisión y arrancamos con lo que fue la igualdad en cero entre Gimnasia y el equipo de Nico Basualdo, el equipo de la Tele. Tuvo las triperas la posibilidad de ponerse en ventaja, apareció Caro Seiler para ahogarles el grito. Después la Tele tuvo las suyas, siempre de media y larga distancia, y después faltó esa cuota de claridad a la hora de definir de cara al arco rival. No se iban a terminar sacando ventajas, fue 0-0 en el Bosque. Y ahora viajamos al 12 de agosto, donde la Tele recibió a Banfield. Buen equipo, el del taladro, lo iba a capitalizar, se iba a poner en ventaja. Previo a ello, hubo situaciones claras de los dos equipos, pero fue el del sur el que se iba a poner en ventaja. La agarraba a contrapierna Caro Seiler, nada podía hacer. Pero sobre la hora, Cata Núñez de asistidora, la goleadora Zoraida Leguizamón para poner la igualdad final. El SAT Banfield 1-1. Bueno, Horacio, las chicas del Social Atlético Televisión. Arrancamos bien, ¿eh? Bien el fútbol femenino. Bueno, andamos bien, estamos segundo, tercero por ahí este año, de pelear el descenso. Sí, bueno, pero bien. Así que con expectativa, está jugando bien el equipo. Toda la Hubo buenas fuerza. incorporaciones, cambió bastante de lo que fue el año pasado este año, ¿no? Bueno, todos los éxitos este año. Vamos a Ojalá, acompañarlas, ojalá, obviamente, como una, corresponde. Bueno, antes de cerrar el programa, me gustaría presentarte un proyecto en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la medición del IPC, ¿no? Algo que sea real. Sí, en realidad, digamos, el INDEC mide técnicamente bien y es cierto que la inflación se ha desacelerado. Ahora, el INDEC hoy está midiendo la inflación, que en febrero fue 2,4, en base a una canasta de consumos, es decir, lo que estima el Estado que consume una familia, que es representativa del año 2004. O sea, para que te des una idea, para poner un ejemplo, porque estos son todos promedios, ¿viste? Dice que en el promedio, si uno se come 2 panes y otro no come ninguno, Sí. en el promedio va a parecer que cada uno se comió uno. Bueno, te voy a hacer un ejemplo con productos que mide esta canasta con la cual se calcula la inflación. Si un televisor de tubo no aumenta... Pero no hay más televisor. Ah, por eso no va a aumentar. 0. Y la carne aumentó 5, el promedio nos va a decir que la carne aumentó 2,5. Entonces, hay productos DVD, televisores de tubo, telefonía fija que casi no se usa, subevaluada la telefonía celular, no están las plataformas, no hay wifi, o sea, hoy en que es caro. Claro, Que y son servicios que aumentan permanentemente. Caro, claro. Exacto, Y se pero aparte estima- tenés el paquete directamente. Claro, y se estima, ¿te acordás que en aquellos años, 2004, 2005, la incidencia de los servicios era muy baja? Claro. El tema 3-4% por los subsidios, hoy se destina más del 12%. El INDEC ya tiene hecho el nuevo índice hace mucho tiempo. El año pasado lo había presentado. Claro, por debe haberse aplicado desde el año pasado, ¿no? Nosotros hicimos un cálculo en base a datos de consultoras y del nuevo índice del INDEC, y la inflación de 2024, con una canasta más parecida a lo que consumimos, es decir, que se parezca más a lo que nos cuesta nosotros las cosas, realidad. a la realidad, sería 16% más alto la inflación del año pasado. ¿Cuánto se le debe al jubilado? 522.741 pesos. O sea, cada jubilada de la mínima perdió durante todo 2024 más de $500.000 de pesos por no actualizar. Y hay paritarias que fueron los trabajadores que tienen paritaria, que viene el gobierno y te dice, che, la inflación es del 2,4, este es mi techo para la paritaria. A veces. Entonces, a veces, con el techo. Yo digo, esto hace cálculo a la baja de un montón de Yo ingresos. tengo una reflexión sobre el A ver. INDEC. Es una deuda cerramos, sí. del ejercicio político. Casi siempre ha sido tomado como botín la medición. Y si no, para todos los que estamos acá, lean a Mafalda de los finales de los 60. Y Mafalda ahí ya ponía en cuestión eso que ha atravesado todo el periodo democrático. Mafalda es brillante, Sí, es sí, brillante, es brillante. Gracias, Juan Carlos, por haber venido. Un placer, ¿eh? Gracias, Esteban. Gracias. Y Chavo, obviamente te esperamos la próxima. Con ustedes nos encontramos. ¿La próxima podemos comer? Ahora comemos. Ahora los dijo. Antes no podían hablar. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Chau.